nos enseña que somos hijos de Dios y nos lo hace saber de muchas maneras y en muchas partes. Pero aquí el apóstol Juan realmente desarrolla el tema de una manera maravillosa. Y bueno, el propósito es que nosotros comprendamos que somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos derechos, tenemos beneficios, pero también tenemos responsabilidades, tenemos deberes que cumplir. Y eso es importante que lo entendamos. Como hijos de Dios tenemos que apoyar, ayudar a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo también en este mundo para que puedan ellos, a través de nosotros, como dice la epístola a los Hebreos, hacer que Dios haga las cosas que le agradan a través de nosotros. No de una manera milagrosa o porque Dios nos utilice como si fuésemos marionetas, sino que nuestra obediencia a su palabra nos hace a nosotros hacer la voluntad de Dios. Entonces, hijos de Dios, pues el término hijo, pues ya lo conocemos, pues porque nosotros eh, tenemos hijos, pues la mayoría, los que no, los que son muy jóvenes o tal vez que tengan algún problema no han tenido hijos, pero todos creo que hemos pasado por la experiencia, la maravillosa experiencia de tener hijos y hemos visto a nuestros hijos cómo pasan por diferentes etapas, desde recién nacidos hasta que, bueno, ya llega un momento que son adultos y se van haciendo mayores. Eh, Podemos ver cómo cuando llegan a la etapa de la adolescencia, es una etapa complicada para nuestros hijos y para nosotros cuando estuvimos en esa edad, etapas difíciles. Y bueno, nosotros algunos hemos tenido hijos tranquilos, tenemos hijos tranquilos, obedientes, otros responsables y otros pues hijos rebeldes, contumaces, desordenados muchas veces. Y pues algunos de nosotros tenemos hijos muy agradecidos y lamentablemente otros no tienen hijos agradecidos. Lo que podemos entender, hermanos, es que la relación padre-hijo, pues desde el punto de vista nuestro, siempre ha sido eh, hermosa, pero también complicada. Hay padres y hijos que tienen muy mala relación, no se las lleva bien, inclusive hasta enemistades, y hay relaciones de padre e hijo que son muy cercanas, muy estrechas. Y eso nos sirve a nosotros para entender también un poco la relación que tenemos nosotros con Dios. Porque de la misma manera, como hijos de Dios, pues habrán hijos de Dios que son agradecidos, son obedientes, son ordenados, tratan de agradar a Dios. Y también, pues sabemos que dentro de la grey del Señor, pues hay hijos que son desobedientes, son testarudos, son carnales, no se parecen a su Padre celestial. Y bueno, la idea es que todos nosotros seamos hijos como Dios quiere que seamos y no a la manera que nosotros queremos ser para con Dios. Entonces, nosotros debemos entender y poder percibir nuestra relación con Dios como padre e hijo de la misma manera como nosotros nos llevamos con nuestros hijos, de la misma manera como vemos que otros se llevan con sus hijos. Y nos damos cuenta que, bueno, en una familia, igual que en la familia de Dios, pues hay utensilios que son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces, desde nuestro nacimiento, cuando nosotros decidimos bautizarnos, cuando creímos el Evangelio, nos arrepentimos, nos confesamos nuestra fe y terminamos bautizándonos, hemos pasado por varias etapas cada uno de nosotros. Hay cristianos que empezaron su carrera espiritual y lo hicieron responsable, obedientes, comprometidos, muy agradecidos con Dios. Y aún aunque no tenían mucha madurez espiritual. Y otros pues arrancaron su carrera y han pasado los años y siguen siendo desordenados, carnales, desobedientes, rebeldes, irresponsables. La pregunta es, ¿qué tipo de hijos somos nosotros?
¿Qué tipo de hijos somos nosotros? Porque hay hijos que maduran pues con los años. De repente fueron rebeldes, contumaces, desobedientes en los primeros años de su adolescencia, hasta de cierta etapa de su adultez, pero llega un momento que con los años maduran y entonces empiezan a cambiar. Pero también hay hijos que pasan toda la vida y nunca cambian, no maduran nunca. Y lo mismo puede pasar con nosotros. Hay cristianos, hermanos, que tienen años en el Evangelio y pareciera que no hubiesen avanzado nada espiritualmente. O sea, nosotros tenemos que crecer espiritualmente, nosotros tenemos que llegar a una estatura espiritual. Nosotros estamos siendo formados por nuestro Dios, por medio de su palabra. Y esa formación está haciendo que nosotros lleguemos a ser semejantes a nuestro Padre en ciertas cualidades y ciertas características. Nos dice el libro de Efesios 4, del 11 al 13, hablando de Cristo, y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y notemos esto, a un varón perfecto. Perfecto significa completo, capacitado, pero ¿desde qué punto? Desde el ámbito espiritual. Y no solamente tiene que ver con conocimiento de la palabra, sino que tiene que ver con una vida que es dirigida y guiada por la palabra. Entonces, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ya aquí tenemos una meta a la cual tenemos que alcanzar y esa meta es llegar a esa medida, a esa estatura espiritual de toda la plenitud de Cristo. Entonces, el propósito es que debemos ser perfeccionados, debemos ser completados, terminados. O sea, que tenemos que llegar a un nivel de acabado, pues. En el sentido, cuando digo acabado, no se imaginen a alguien que está arruinado y no, acabado estoy hablando cuando nosotros que trabajamos o que hemos trabajado, sabemos que, por ejemplo, el que cocina eh, tiene que llevar su plato de comida hasta el final, pues que quede, que pueda ser comestible, pues. El que hace una prenda de vestir no la puede dejar descosida o pegarle unas partes, otras partes no, pues. Entonces, completar quiere decir llevar las cosas al estado óptimo para su uso. Entonces, nosotros estamos siendo perfeccionados para llegar a ese estado que Dios requiere de nosotros, pues. ¿Ok? Entonces, tenemos que actuar como hijos de Dios, pero a veces alguno de nosotros no lo hace. Entonces, nosotros sabemos todas las bendiciones espirituales que recibimos y que recibiremos como miembros de la familia de Dios. Tenemos una esperanza maravillosa, una esperanza que no tiene el mundo. Pero cuando se trata de las promesas, de las bendiciones, de todas las cosas que Dios tiene para nosotros, bueno, eso nos encanta. Nos gusta que nos lo repitan, que nos lo digan a cada rato. Pero cuando se trata de las responsabilidades como hijo de Dios, la responsabilidad que debemos cumplir dentro de una familia, entonces ya algunos de nosotros pues ya no queremos que nos digan mucho de eso, no queremos pensar en eso, nos agradan las promesas, pero no nos agradan que nos digan que tenemos que ser responsables. Algunos no le dan mucha importancia al pecado, algunos cristianos no dejan el viejo hombre, algunos son obreros laboriosos y otros son obreros sumamente perezosos en el reino del Señor. Y el problema no es los que son laboriosos, comprometidos, dedicados, porque esos están haciendo las cosas como Dios quiere. El problema está en aquellos que llevan una vida cristiana sin ningún tipo de compromiso. Quieren las bendiciones, quieren la paga, quieren los galardones, pero no quieren trabajar por ellos. Y así no funciona con Dios. Entonces tenemos grandes responsabilidades.
Entonces, el apóstol Juan empieza en el versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, nos hace reflexionar sobre el amor de Dios para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces, aquí nos hace referencia al gran amor que ha demostrado el Padre para que seamos llamados sus hijos. La nueva traducción viviente dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen a Él. Entonces, esto es un privilegio, hermanos, ser llamados hijos de Dios, ser llamados discípulos de Cristo, cristianos, pues. Es un gran privilegio que conlleva grandes responsabilidades. Es un honor que nosotros podamos decir con toda confianza que somos hijos de Dios, ¿ok? Porque así Dios nos ha adoptado como sus hijos. Entonces, eso es un título de realeza porque no somos hijos de cualquier rey, de algún gobernante, de algún presidente, de algún millonario, no, somos hijos del Todopoderoso. El mundo, por ejemplo, los títulos les encantan, pues el príncipe de tal reino, pues Inglaterra, España, pero en el caso nuestro, somos hijos de Dios. Para Dios somos importantes, para Dios somos especiales. Como dice Malaquías, somos especial tesoro. Para el mundo no somos especial tesoro, para el mundo lo que ve son hombres y mujeres simples, como dice Pablo, pues lo necio y lo despreciado del mundo fue lo que Dios eligió, pero somos importantes y valiosos para Dios. Después nos dice en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pues. O sea, todavía no sabemos al nivel que vamos a llegar, hermanos. ¿Cuál va a ser nuestra característica después que pasemos a la vida eterna? ¿Qué bendiciones vamos a disfrutar? ¿Cómo seremos en aquel momento? Pues? Pero dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Ok? Entonces, ¿qué somos? Pues evidentemente dice que seremos semejantes a Cristo cuando Él se manifieste. Y dice que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Eso está para un futuro, pues. Pero estamos caminando hacia esa condición, a ese nivel que debemos llegar, pues a ese nivel de entrenamiento, por decirlo así. Vamos a ser semejantes a Él, pues, porque le veremos de qué manera, cara a cara. Veremos el rostro de nuestro Dios, el rostro de Cristo, veremos al Espíritu Santo, veremos a todos esos grandes hombres de Dios. Primera de Juan 3:3 sigue diciendo, y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. O sea, ¿qué tiene que ver la esperanza con la purificación? Bueno, la esperanza, hermanos, es el motor que nos anima a movernos. La esperanza es el motor que nos hace hacer las cosas. Yo, si voy a trabajar en una empresa, es porque tengo la esperanza de que me van a pagar, pues. Si yo sé que no me van a pagar, ¿para qué uno trabaja? ¿Cuál es la esperanza nuestra? La vida eterna, el perdón de pecados, la comunión con Dios. Si nosotros supiésemos que Dios no nos va a dar nada, ¿para qué seguir a Dios? ¿Para qué tantos sacrificios? Como dice la palabra, mejor comamos y bebamos. Pero como nosotros tenemos esperanza de que vamos a ser recompensados, por eso estamos en este compromiso. Entonces, ¿qué hace la esperanza? La esperanza nos hace ser firmes, obedientes, y esa obediencia hace que estemos purificándonos por medio de la sangre de Cristo constantemente. Entonces, después agrega, y el pecado, entonces
introduce el tema del pecado. El pecado es infringir la ley de Dios. Entonces, ¿por qué introduce el pecado? Bueno, porque el pecado es el gran problema, hermanos, entre Dios y nosotros. Lo que hace que se separe o que nos separemos de Dios es el pecado, hermano. El pecado hace que se abra una brecha enorme entre Dios y nosotros. Entonces, él introduce el tema del pecado para hacer reflexionar que un hijo de Dios no debe practicar el pecado. Entonces dice en 1 Juan 3, del 4 al 5, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado no es ni más ni menos que infringir o la infracción de la ley de Dios. ¿Y qué es infringir? No obedecer la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, ¿ok? Y entonces, si Cristo apareció para quitar nuestros pecados, quiere decir que Cristo apareció para que no sigamos infringiendo la ley de Dios. Y dice, y no hay pecado en él. Pareciera que Juan estuviese cambiando de tema, pero no es así. Está introduciendo un tema importantísimo para los hijos de Dios, porque como hijos de Dios nosotros tenemos que purificarnos, santificarnos, alejarnos del pecado, combatir el pecado. Y eso lo hacemos cuando no infringimos la ley de Dios. Cuando cuando pecamos, infringimos la ley. Y cuando andamos practicando el pecado, entonces estamos en un estado constante de rebelión, de transgresión. Jesús nunca pecó, pues. Y porque no pecó, por eso su ofrenda, su sacrificio fue acepto para Dios. El Cristo se murió como un cordero sin mancha, irreprensible, esto es sin pecado. Entonces, esta gran verdad de que Cristo no pecó, hermanos, debe movernos a nosotros a no pecar tampoco, a no desobedecer a Dios. Entonces, si Cristo murió por nuestros pecados, es lo que tenemos y podemos deducir lo que va a seguir hablando el apóstol Juan. ¿Cómo es que algunos cristianos siguen practicando el pecado, viven en el pecado? La pregunta para ellos sería, ¿tiene alguna importancia para usted, hermano o hermana que practica el pecado, la muerte de Cristo? ¿Le importa, la valora? Porque si está practicando el pecado, de ninguna manera usted está valorando la muerte de Cristo. Y entonces introduce el tema por el cual habla de lo que es el pecado. Y dice, quien está en Cristo no practica el pecado. Y esta es la gran exhortación y conclusión que él da, pues. El Hijo de Dios que valora la muerte de Cristo no practica el pecado, o sea, no vive en el pecado. Primera de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él, ¿en quién? En Cristo. Dice, no peca, hermanos. Pero no peca no quiere decir que no fallemos de vez en cuando, porque como seres humanos a veces nos descuidamos, a veces nos equivocamos, a veces en algunas circunstancias podemos fallar. Pero aquí está hablando de la práctica del pecado. Una cosa es que yo hoy llegué y me enfurecí, pues, que no debería haberlo hecho, pero lo hice. Y de repente alcé la voz. Bueno, si yo me arrepiento, Dios me va a perdonar, pues. Pero si yo hoy alzo la voz, me levanto iracundo y pido perdón y mañana vuelvo otra vez a estar iracundo y pasado mañana estoy otra vez iracundo y todos los días estoy iracundo, quiere decir que yo no estoy arrepentido. Yo lo que estoy es practicando el pecado. Practicar el pecado, hermanos, es básicamente vivir haciendo lo malo. Por ejemplo, alguien que cae en adulterio. Mientras esa persona se mantenga viviendo con la otra que no es su esposo o su esposo, esa persona está practicando el pecado. Aquellos que faltan regularmente a las asambleas y lo hacen con cierta constancia, tienen que tener cuidado porque están practicando el pecado. Si yo todos los días estoy murmurando, chismeando,
pensando maliciosamente, yo estoy practicando el pecado. En la nueva versión internacional dice, todo aquel que permanece en él, o sea, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, el que peca, hermano, el que practica el pecado, y él está hablando a hijos de Dios, pues, ¿por qué introduce el tema, estos versículos acá? Porque es una advertencia para el cristiano. Si usted y yo somos hijos de Dios, ¿ok? Si usted y yo permanecemos en Cristo, pues no debemos estar practicando el pecado. Porque el que practica el pecado quiere decir que no ha visto, no ha conocido, no se ha interesado en Cristo, en su palabra y en lo que la palabra, en lo que Dios manda. No es que no le ha visto o no le ha conocido porque no sepa, sí sabe, pero no le importa. Traducción lenguaje actual dice, por eso cualquiera que sea amigo de Jesucristo y quiera mantenerse unido a él, no puede seguir pecando. El que peca no conoce a Jesucristo ni lo entiende. Esa es la realidad. Y entonces le dice pues que nadie los engañe. Entonces, primera de Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe. ¿Por qué? Porque hay personas, hay hermanos, hay hermanas que no le dan importancia a la práctica del pecado. Entonces, piensan que, bueno, que estamos en un camino, estamos en un proceso, ¿no? Nosotros, ningún cristiano puede estar practicando el pecado. Que usted falló hoy es otra cosa. Que usted falló mañana, que yo fallo la semana que viene, esa es otra cosa. Eso fue algo eventual, algo que pasó y ya no vuelve a pasar más. Pero si yo todo el tiempo estoy haciendo lo malo y creo que estoy bien con Dios, pues yo mismo me estoy engañando. Entonces dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como el justo. Pero ¿qué está diciendo acá cuando lo unimos con el 6? Lo que está diciendo es que el que hace justicia, el justo, practica la justicia y no practica el pecado. El que practica el pecado ni es justo ni tiene la justicia con él. Y viene una fuerte advertencia para los cristianos. Quien practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Ahora imagínense, hermanos, que uno siendo hijo de Dios lo llamen hijo del diablo. Es algo duro, pues. La palabra dice que Jesucristo fue enviado para destruir, acabar con las obras del diablo. Y una de las obras del diablo es el pecado. Entonces, si el diablo es el que es pecador, practicante del pecado, es malo del principio, la persona que vive practicando el pecado definitivamente sigue a su padre el diablo. Está bajo el dominio de Satanás. Y el mensaje aquí es a cristianos, hermano. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado, o sea, el que está haciendo siempre lo malo, es del diablo. Le pertenece al diablo. Ya no es de Dios, porque el diablo peca desde el principio. Y el cristiano que practica el pecado está pecando igual que el diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, que son ¿qué? El pecado. Entonces, si yo como discípulo de Cristo, si yo como hijo de Dios sigo practicando el pecado, entonces yo no estoy siendo semejante a Cristo ni a mi Padre, sino a nuestro Padre Dios, pues, sino que estamos siendo semejantes a nuestro Padre Satanás, como acusó Cristo a los fariseos. Entonces, esto es una fuerte advertencia para nosotros. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿cómo somos engendrados nosotros como hijos de Dios? Cuando recibimos la palabra, la obedecemos, creemos en el Evangelio y nos bautizamos. En el momento del bautizo estamos siendo engendrados como hijos de Dios, estamos siendo formados como hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo.
y nos mantenemos unidos a Dios y no al diablo porque hemos nacido de Dios. Pero cuando empezamos o seguimos practicando el pecado, entonces resulta que nosotros mismos nos separamos de Dios porque Dios no tiene comunión con la luz, con las tinieblas. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, hermanos. Si usted, hermana, si usted, hermano, o yo estamos haciendo algo malo constantemente, tenemos un grave problema, porque resulta que estamos actuando no como hijos de Dios, sino como hijos de Satanás. Los hijos de Dios no practican el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Ahora, ¿qué es la simiente? En la palabra vemos dos simientes. Pues. Una es la palabra del Señor y la otra simiente es el Hijo de Dios, Cristo. En este caso, lo que nos ayuda a nosotros a no pecar es la simiente de la palabra del Señor. El que tiene, el que tiene la simiente de Dios, el que tiene la palabra de Dios, el que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal por la palabra de Dios, esa persona no practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? Porque la palabra de Dios lo ayuda a que evite practicar el pecado. Entonces, por eso dice Juan así, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La palabra de Dios permanece en nosotros. ¿Y qué hace la palabra por nosotros? Pues nos guía. Cuando vamos a hacer algo malo, dice, no puedes mentir, no puedes engañar, no puedes tomar dinero, no puedes hacer extorsión. La palabra es nuestra dirección y nuestra guía. Y dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hay un micrófono por allí abierto, hermanos, por favor. Gracias. Gracias. Entonces, este versículo enseña una gran verdad. Pues. La simiente de Dios nos guarda del pecado. ¿Y qué es esa simiente de Dios? La palabra. Los pentecostales o los protestantes piensan que lo que nos guarda es Cristo, el Espíritu Santo, que no nos hace pecar. Pero ellos piensan que es un trabajo milagroso que hace el Espíritu Santo en nosotros que no nos hace pecar, no. Lo que no nos hace pecar a nosotros es cuando tenemos temor a Dios, le tenemos respeto a su palabra y somos obedientes a su palabra. La palabra de Dios nos guarda no como un amuleto, como muchos quieren tener un versículo bíblico en la cartera, como si fuese un amuleto. No, sino que cuando la aprendemos y la tenemos atesorada en nuestra mente y en nuestro corazón, la palabra nos alerta cuando vamos a hacer algo malo, cuando vamos a hacer algo indebido. La palabra nos frena porque hemos nacido realmente de Dios. Pero si lo que hicimos fue echarnos un baño en el bautismo, pues realmente no fuimos nacidos de Dios. Pues. Lo que hicimos fue echarnos un bañito. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, fíjense, y nos confirma lo mismo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. O sea, dice que hemos sido renacidos por una simiente incorruptible, pero nos explica qué es esa simiente. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces la pregunta, hermanos, es, ¿somos hijos de Dios o hijos del diablo? Ahora, ¿qué va a definir si somos hijos de Dios o hijos del diablo? No es porque yo diga, no, es que yo soy hijo de Dios, porque todos vamos a decir que somos hijos de Dios. Hasta el adúltero, el fornicador, el que anda haciendo lo malo, que anda en negocios malos siendo cristiano. Lo que va a definir si somos hijos de Dios o hijos del diablo es la obediencia a la palabra. Entonces, cuando el cristiano anda practicando lo malo,
el mismo apóstol Juan está diciendo que no es hijo de Dios. Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Son dos vertientes. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y aquí introduce algo más de los hijos de Dios. Si usted o yo, como hijo de Dios, no amamos a nuestros hermanos porque tenemos molestia, porque no me cae bien, no me gusta cómo ve, me hizo algo malo, ya se acuerdan de todos los estudios del perdón que hicimos. Entonces, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano dice que no es de Dios. Entonces aquí está agregando una característica más de los hijos de Dios. Los hijos de Dios aman a sus hermanos. Si usted tiene algo contra un hermano, pues corrija eso porque tiene un problema espiritual y bastante grave. Entonces, ¿cuándo nos convertimos en hijos del diablo? Cuando no cumplimos la voluntad de Dios de amar a nuestros hermanos, por ejemplo. Si somos hijos de Dios, amaremos a nuestros hermanos. Si aborrecemos o amamos menos a nuestros hermanos o nos desagrada un hermano, entonces estamos actuando como hijos del diablo. Entonces, como hijo de Dios, ¿qué quiere Dios? Que nos amemos los unos a los otros. Fíjense que el autor está introduciendo el tema del pecado y lo está relacionando con el amor entre nosotros los hermanos. ¿Y qué es lo que estamos deduciendo de acá? Que si nosotros no amamos a nuestros hermanos, estamos pecando. Entonces debemos amar a nuestros hermanos, amarlos primeramente con la disposición de ayudarlos, buscar lo mejor para ellos, y segundo, desarrollar ese amor fraternal, ese amor filial que debe haber entre los hijos de Dios. Primera de Juan 3:11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y cuando dice por qué, está agregando y uniendo lo que viene diciendo. Por ejemplo, en el 10 dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y dice, porque este es el mensaje que habéis oído al principio, que nos amemos unos a otros. ¿Cuál fue el mal ejemplo de Caín, hermanos? Mató a su hermano, pero era hijo de Adán y Eva. Pero, ¿cómo lo llama la palabra? Dice que era del maligno. ¿Por qué? Por sus malas obras. Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, otra característica que debemos entender es que si somos hijos de Dios, hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Una demostración de que estamos vivos espiritualmente es el amor a los hermanos. El mundo nos puede aborrecer, despreciar, rechazar por lo que creemos, pero entre nosotros debe haber un verdadero y genuino amor. Primera de Juan 3:13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Entonces aquí introduce algo más al tema de ser hijo de Dios. Entonces, como hijos de Dios, nosotros, dice el 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Y qué es permanecer en muerte? Pues hijos del diablo, no actúan, no viven y no están en una condición de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cómo sabe usted y cómo sé yo que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. Si usted no ama a sus hermanos, tiene un problema, porque dice que permanece en muerte. Y no es que podemos pensar que, bueno, yo amo a un hermano, yo amo a fulanito. Pues. No, es un amor por todos los hermanos.
Entonces, quien aborrece a su hermano es un homicida. Y eso es lo que introduce ahora el apóstol Juan. Pues. Fíjense cómo va desarrollando el tema de ser hijo de Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, o sea, es un asesino espiritual. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, ¿cuántos hermanos se aborrecen? ¿Cuántos hermanos no se quieren? ¿En qué condición están esos hermanos? Son homicidas, hermanos. Y les está diciendo que los homicidas no tienen vida eterna. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que estamos amando a los hermanos? Pues el autor, fíjense cómo el autor desarrolla de una manera maravillosa esto de ser hijos de Dios. Y nosotros podemos ver que somos hijos de Dios cuando servimos, sacrificamos, ayudamos y tomamos de nuestro tiempo, esfuerzo, dinero para ayudar a nuestros hermanos en la fe. Nos dice Primera de Juan 3, 16, 17. En esto hemos conocido el amor. ¿De qué manera hemos conocido el amor? Pues entendiendo en que Él puso su vida por nosotros, o sea, Cristo murió por nosotros. Y ahora pues nos da una exhortación como hijo de Dios. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ahora, ¿qué alcance tiene poner nuestra vida por los hermanos? Bueno, aquí el mismo contexto nos está dando el ejemplo. Esto dice, en que Él puso su vida por nosotros. Ya nosotros sabemos cómo puso su vida. Se hizo pobre, vino al mundo, se hizo hombre, eh, predicó la palabra, habló entre el pueblo de Israel, hizo milagros, hizo señales, fue perseguido y finalmente fue crucificado y muerto. ¿Y eso por qué le pasó todo eso? Por amor a nosotros. En esto hemos conocido en el amor, que Él puso su vida por nosotros. Entonces, para nosotros saber que nosotros cómo debemos poner nuestra vida por los hermanos, pues debemos ver el buen ejemplo de Cristo y vamos a ver mucha información para que actuemos correctamente. Entonces, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y fíjense que pone un ejemplo, pero el que tiene bienes de este mundo, tiene recursos, tiene dinero, tiene alimentos en su casa, tiene cómo ayudar y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo cierra su corazón? Pues no lo ayuda, sino Dios te bendiga, no, tranquilo, te va a ir bien, yo voy a estar orando por ti. Un hermano que está pasando hambre, yo tengo cómo darle alimento y no se lo doy. Entonces dice, ¿cómo? ¿De qué manera mora el amor de Dios en él, en ese cristiano? Que ve a su hermano en necesidad, puede ayudarlo y no le importa, no le interesa. ¿De qué manera mora el amor de Dios en él? No mora, esa es la respuesta. No mora el amor de Dios en él. Nueva versión internacional dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Y fíjense cómo lo dice acá, entregar nuestras vidas. La Reina Valera dice, poner nuestra vida por los hermanos. Y si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿por qué? Porque tiene un corazón duro, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? No hay manera. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que el amor es más que palabras, hermano. Ah, yo te amo, hermanito. Yo te amo, hermanita. Que Dios te bendiga. Sí, eso está bien, pero eso no es, eso es una pequeña parte del amor filial, el amor que debe haber entre la hermandad. Entonces, muchos con nuestra boca decimos a los hermanos, mira, yo te amo, yo te quiero, tú eres mi hermano, pero con los hechos negamos la realidad de esas palabras. ¿Por qué? No estamos dispuestos a ayudar, no nos preocupa si le va bien o mal, no hacemos ningún esfuerzo, no ponemos nada de nuestros recursos, no tenemos tiempo, no tenemos nada para ofrecerle a los hermanos. Entonces nos dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ese es el verdadero amor.
Entonces sabemos que somos de la verdad e hijos de Dios porque obedecemos. Eso es lo que hace la diferencia. Y por eso nos dice en 1 Juan 3:19, y en esto conocemos que somos la verdad. ¿Cómo lo conocemos, hermano? ¿Cómo podemos ver la señal de que somos de la verdad? Porque somos obedientes y no amamos de palabra ni de lengua. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Delante de quién? De Dios, de su palabra. Cuando nosotros sabemos que estamos obrando correctamente, nuestra fe, nuestro corazón, todo se fortalece, hermano. Nuestra conciencia ya no tiene por qué reprendernos, que estamos haciendo bien las cosas. Entonces dice primera de Juan, perdón, 3:20-21, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Ahora, ¿cómo actúa Dios en nosotros? Por medio de su palabra. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Ahora, no quiere decir que porque tenemos confianza es que vamos a librarnos de la ira venidera si seguimos practicando el pecado. En ninguna manera, porque aquí lo que nos está dando una gran y seria advertencia. Entonces, si actuamos como hijos de Dios, como nos está diciendo la primera carta de Juan, entonces finalmente dice en el 22, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos su mandamiento. Esa es la diferencia. Hijos obedientes, hijos de Dios obedientes, no hijos del diablo. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, ¿por qué Dios escucha nuestras oraciones? ¿Por qué Dios está dispuesto a socorrernos, a tendernos la mano? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, ¿qué es lo desagradable delante de Dios? Pues la práctica del pecado. Y Juan 3:23 dice, y este es un mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo de Dios, ¿ok? Primeramente, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, Dios habita, hermanos, con nosotros si obedecemos su mandamiento. Eso lo dijo Cristo, ¿se acuerda? El que tiene mis mandamientos y los guarda, este, es quien me ama, y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada con él. En 1 Juan 3:24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Pero ¿cuál es la condición? Guardar sus mandamientos. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, hermanos, ser hijos de Dios conlleva una gran responsabilidad. Esta epístola de Juan en el capítulo 3 nos enseña con claridad lo que Dios espera de aquellos que somos hijos de Dios. Y nos da una seria advertencia de que aún siendo de hijos de Dios, podemos actuar, podemos compartir, eh, vivir como hijos de Satanás, pues, o del diablo. Que Dios bendiga su palabra, hermano Jaime. Gracias.